Ya sea poco o mucho, todos, indudablemente, conocemos la historia de Chernobyl. El día de hoy destriparemos la historia de este temible suceso. Analizaremos el desastre de Chernobyl, qué ocurrió y cuáles son sus efectos a largo plazo. El desastre de Chernobyl. El accidente en una planta de energía nuclear de Ucrania conmocionó al mundo, alteró de forma permanente una región y dejó muchas preguntas sin contestar. El 25 y 26 de abril de 1986 se produjo el peor accidente nuclear de la historia, en lo que es hoy el norte de Ucrania, con la explosión y el incendio de un reactor en una planta de energía nuclear. El incidente, que fue guardado como un secreto, fue un momento decisivo, tanto para la Guerra Fría como para la historia de la energía nuclear. Más de 30 años después, los científicos estiman que el área que rodea la antigua central no será habitable hasta dentro de 20.000 años. El desastre ocurrió cerca de la ciudad de Chernobyl, en la ex Unión Soviética, que invirtió mucho en energía nuclear después de la Segunda Guerra Mundial. En 1977, los científicos soviéticos comenzaron a instalar 4 reactores nucleares, apodados RBMK, en la central de energía nuclear, que se encuentra justo al sur de la actual frontera entre Ucrania y Bielorrusia. El 25 de abril de 1986, se programó un entrenamiento de rutina del cuarto reactor de la estación de energía nuclear. Los trabajadores planearon usar el tiempo de inactividad para probar si el reactor podía enfriarse, si la central se quedaba sin suministro eléctrico. Sin embargo, durante esta prueba, los trabajadores infringieron protocolos de seguridad y aumentó la potencia dentro de la central. A pesar de los intentos por apagar el reactor por completo, otro aumento de potencia causó una reacción en cadena de explosiones en el interior. Finalmente, el núcleo del reactor se expuso y arrojó material radioactivo hacia la atmósfera. Los bomberos intentaron apagar una serie de llamaradas en la central, y eventualmente los helicópteros arrojaron arena y otros materiales en un intento insuficiente por sofocar el incendio y así contener la contaminación que éste producía. A pesar de la muerte de 2 personas en la explosión, la hospitalización de trabajadores y bomberos, y el peligro de lluvia nuclear y fuego, no hubo evacuados en las zonas circundantes, ni siquiera en la ciudad cercana de Pripyat, que fue construida en la década de los 70 para alojar a los trabajadores de la central. Hasta 36 horas después del comienzo del desastre fue cuando se abortó. Se consideró que la divulgación del accidente nuclear fue un riesgo político importante, pero para entonces ya era demasiado tarde. El colapso ya había propagado la radiación hasta Suecia, en donde las autoridades de otra central nuclear comenzaron a preguntarse qué ocurría en la Unión Soviética. Luego de haberlo negado, el 28 de abril, los soviéticos anunciaron muy brevemente el accidente que había sucedido y aún estaba suscitando. El desastre histórico. El mundo se dio cuenta enseguida de que estaba presenciando un evento histórico. Hasta el 30% de las 190 toneladas métricas de uranio de Chernobyl se encontraba ahora en la atmósfera, y la Unión Soviética finalmente evacuó a las 335 personas y fijó una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor del reactor. En principio, hubo 28 muertos tras el accidente, mientras que más de 100 resultaron heridos. El Comité de Científicos de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas ha informado que más de 6.000 niños y adolescentes desarrollaron cáncer de tiroides tras la exposición a la radiación por el incidente. Sin embargo, algunos expertos cuestionan esta afirmación. Los investigadores internacionales creen que, en última instancia, aproximadamente 4.000 personas que fueron expuestas a altos niveles de radiación podrían sucumbir a tipos de cáncer relacionados con la radiación, mientras que aproximadamente 5.000 personas que fueron expuestas a niveles más bajos de radiación podrían correr la misma suerte. Sin embargo, las consecuencias totales del accidente, que incluyen los efectos de la salud mental e incluso las generaciones siguientes, siguen siendo un tema de debate y de investigación. Hoy en día los restos del reactor se encuentran dentro de una enorme estructura de contención de acero, instalada a finales del 2016. Los esfuerzos de contención y la supervisión continua, y se cree que la limpieza seguirá teniendo lugar incluso hasta el 2065. Los efectos a largo plazo.
También se sigue investigando activamente los efectos del desastre en el bosque circundante y en la fauna de este. Como consecuencia inmediata del accidente, una zona de aproximadamente 10 metros cuadrados se hizo conocida como el Bosque Rojo, porque muchos de sus árboles cambiaron a un color marrón rojizo y murieron tras haber absorbido altos niveles de radiación. Hoy en día, la zona de exclusión se encuentra misteriosamente en silencio, pero llena de vida. A pesar de que muchos árboles han vuelto a crecer, en los últimos años, los científicos hallaron pruebas de altos niveles de cataratas y albinismo y niveles inferiores de bacterias benéficas para la salud. Esto en algunas especies de la zona. Sin embargo, debido a la exclusión de la actividad humana alrededor de la central de energía, el número de algunas especies como los linces y los alces ha aumentado. En 2015, los científicos estimaban que gracias a la ausencia de los seres humanos, había 7 veces más lobos en la zona de exclusión que en las reservas cercanas. El desastre de Chernobyl tuvo otra repercusión. El daño económico y político aceleró el fin de la Unión Soviética e impulsó un movimiento mundial antinuclear. Se estima que el desastre ha costado alrededor de unos 235.000 millones de dólares en daños. La actual Bielorrusia perdió aproximadamente una quinta parte de su terreno agrícola, debido a que el accidente contaminó el 23% de su territorio. En el apogeo de los esfuerzos para responder al desastre, en 1991, Bielorrusia gastó el 22% de su presupuesto total para afrontar Chernobyl. Chernobyl hoy es un atractivo turístico para aquellos que están intrigados por su historia y su peligro, pero aunque Chernobyl simboliza la posible devastación de la energía nuclear, Rusia nunca dejó atrás su legado, ni su tecnología, por supuesto. En 2019, aún quedan 11 reactores operativos del RBMK en Rusia. Esta fue la historia del día de hoy. Espero que la hayas disfrutado. Muchas gracias por escucharme. Nos estaremos viendo en un próximo episodio de tu podcast, Historias de Terror. Recuerda suscribirte desde la plataforma de la cual me estás escuchando. Te lo agradecería inmensamente.